El aroma dulzón de las flores aún impregnaba la capilla cuando el féretro recién cerrado reposaba frente al altar. Entonces ella apareció. Mariana, la exesposa que lo había dejado plantado hacía más de 15 años. Con tacones de aguja y un vestido negro que parecía pintado en su piel, cruzó el pasillo como si viniera a reclamar un premio. Venía por los 24 millones de dólares de la herencia, exigiéndolos como si fueran su derecho divino. Lo que pasó después arrancó las máscaras de todos los presentes y encendió una guerra que jamás pensó perder. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal y contarnos en los comentarios desde dónde nos acompañas. Nos encanta saber hasta dónde viajan nuestras historias. Cuando las puertas de la capilla se abrieron aquella tarde opaca, mi corazón ya estaba destrozado más allá de lo que creí soportar. El féretro de mi hijo, pulido y solemne, descansaba sobre el altar rodeado de lirios blancos, sus preferidos. El último acorde del himno que adoraba aún vibraba entre los vitrales cuando ella irrumpió. Mariana Cortés entró en la capilla como quien llegas a una junta directiva, no al funeral del hombre que abandonó hace más de 15 años. El repiqueteo metálico de sus tacones rompió el aire cargado y todas las cabezas se giraron hacia ella. Su vestido, demasiado sofisticado para la ocasión, abrazaba cada curva, pero fue su sonrisa, esa media luna calculada, la que me heló la sangre. «Estoy aquí para reclamar lo que me pertenece», declaró con una voz firme, perfectamente ensayada, proyectándola hasta el último banco. «Los 24 millones de dólares que mi esposo dejó como su esposa legal. Tengo todo el derecho a ello». El aire se esfumó de la capilla. Algunos soltaron un jadeo ahogado. Otros miraron a sus vecinos incrédulos. Yo, en cambio, no me moví. Mis ojos seguían clavados en el féretro, en la placa de bronce que reflejaba suavemente su nombre. Ni siquiera había tocado la tierra, y ella ya estaba allí, como un ave carroñera queriendo arrancar lo último que quedaba de él. Lo que sentí no fue tristeza. Fue un calor feroz que me subió por el pecho cerrándome la garganta. Una rabia muda que se instaló como un peso bajo mis costillas. Mi difunto esposo solía decir que yo tenía la paciencia de una roca. Ese día necesité cada gramo de ella. Al lado de Mariana, su joven abogado temblaba hojeando papeles en una carpeta azul. Balbuceaba términos como Estado civil, derechos de viudez y alguna cláusula que claramente no había leído bien. Ni siquiera sabía que ella ya había renunciado a todo en el acuerdo de divorcio. A mi izquierda, mi abogada, Lucía Serrano, ya sacaba discretamente una carpeta de su bolso. Me hizo un leve gesto. «Todavía no. Espera», me decían sus ojos. Los murmullos comenzaron a extenderse como una corriente en la capilla. La entrada de Mariana no solo rompió el silencio, destrozó la frágil calma que había intentado mantener ese día. Algunos dolientes bajaron la vista, incapaces de presenciar semejante espectáculo. Otros me observaban esperando que me desplomara, que me quebrara ante semejante afrenta. Pero no lo hice. Giré lentamente para enfrentarla. Mariana sostuvo mi mirada sin pestañear. Había en ella una confianza gélida, la clase de seguridad que solo tienen los que creen haber ganado antes de empezar. Levantó apenas el mentón regodeándose. Quizás esperaba que suplicara, llorara o montara un escándalo frente al altar. En cambio, mi inmovilidad pareció inquietarla porque su voz se alzó más aguda, más insistente. «No estoy aquí para pelear, estoy aquí para tomar lo que es legalmente mío». Finalmente hablé. Mi voz más fría que la suya, impecablemente controlada. «Tú no eres su esposa». «Ya no». Por un instante vaciló. Su abogado le susurró algo mientras hojeaba con torpeza los papeles,
pero lo vi reflejado en su expresión. Confiaba en que yo ignorara la ley, en que el dolor me hubiera dejado incapaz de reaccionar. Creía que este funeral era su escenario y que yo sería apenas un espectro deshecho, incapaz de oponer resistencia. Fue entonces cuando Lucía avanzó con la discreción de una sombra y entregó al ministro de la capilla una copia del decreto de divorcio sellado y autenticado. La renuncia total a cualquier reclamación sobre los bienes había sido firmada y cerrada hacía más de una década. No necesité pronunciar palabra. La verdad hablaba sola estampada en tinta oficial, y el silencio que cayó fue más demoledor que cualquier grito. Alguien carraspeó con nerviosismo. Otro susurró: «Dios nos ampare». Mariana permaneció inmóvil, los labios tensos, la mirada recorriendo los bancos en busca de un salvador. Nadie acudió en su ayuda. Y yo seguí allí, no altanera, no vencedora, solo firme. 15 años criando a mi hijo. Sola después de que ella lo abandonara, con nada más que facturas médicas y un corazón hecho trizas. Yo estuve presente en cada radioterapia, cada cirugía, cada llamada nocturna cuando el dolor lo arrollaba más rápido que los analgésicos. Ella ausente, borrada de su vida, hasta que el dinero la hizo reaparecer. Cuando por fin me di la vuelta para salir de la capilla, no me molesté en mirar atrás. Caminé hacia la puerta con Lucía a mi lado, nuestros pasos lentos sincronizados, como quien avanza hacia una guerra que apenas empieza. Oí que alguien murmuraba mi nombre con compasión. Otro simplemente: justicia. Pero yo no buscaba compasión, ni siquiera justicia. No todavía. Sabía que esto no era el final ni de cerca. Lo que venía haría que aquel funeral pareciera un simple preludio. Afuera el viento se había endurecido arremolinando hojas secas alrededor de los escalones de piedra. Lucía me alcanzó y en silencio me pasó un sobre marrón. Lo sujeté bajo el brazo sin emitir palabra. Ambas sabíamos que lo necesitaría pronto. El director de la funeraria salió a nuestro encuentro, en la acera visiblemente turbado para disculparse por la escena. Le respondí que no tenía de qué preocuparse. La muerte no siempre trae dignidad, le dije. No supo qué contestar y yo tampoco necesitaba que lo hiciera. Entramos al coche. Lucía tomó el volante. Me acomodé en el asiento del copiloto con las manos entrelazadas, respirando despacio. No era calma, era control. Y hay una gran diferencia. Exactamente 11 minutos después estábamos en la oficina de Lucía Serrano y asociados en pleno centro. Su asistente ya tenía lista la sala de juntas. Cerró la puerta tras nosotras y el suave clic del cerrojo pareció aislar el mundo. Lucía colocó 2 documentos sobre la mesa de madera oscura y los alisó con precisión. El primero era el testamento actualizado de mi hijo, fechado 9 meses antes de su muerte. Yo estuve sentada a su lado cuando lo firmó, sus manos delgadas, pero firmes. En él me dejaba absolutamente todo: dinero, acciones de la empresa, propiedades, seguros, incluso los derechos intelectuales de la aplicación que diseñó en sus últimos meses. Ni una sola mención a Mariana, ni una línea. El segundo documento era el acuerdo de divorcio de hace 15 años, una renuncia completa e irrevocable a cualquier derecho sobre bienes presentes o futuros. Lucía tenía en su poder la copia certificada y el registro del notario. Perfecto, inquebrantable. Aún así, la voz de Lucía sonaba contenida cuando habló. Mariana no tiene base alguna, pero es atrevida. Espero que esto suba de nivel. Apreté la mandíbula no por temor, sino por una concentración absoluta. Si Mariana quería transformar esto en una guerra, me encontraría en la primera línea.
Ya había llorado a mi hijo con cada fibra de mi ser. Ahora defendería lo que él dejó. No permitiría que una mujer que desapareció 15 años pretendiera convertir el último capítulo de su vida en un espectáculo legal. Lucía me pasó una copia del inventario de bienes meticulosamente clasificados. Lo hojeé por encima: cuentas bancarias, acciones de la compañía, la casa junto al lago, el departamento, incluso el automóvil. Entonces vi el último elemento: una carta en video privada grabada por mi hijo y resguardada bajo custodia legal. No sabía que él había hecho eso. Lucía cerró la carpeta con un golpe seco. «Es hora». Condujimos hasta el tribunal, no para una audiencia, sino para una cita privada que Lucía había conseguido con el juez, a cargo de las medidas de urgencia. Una deferencia otorgada por la magnitud de los bienes y la tensión evidente alrededor del caso. El juez aceptó revisar los documentos de inmediato y aseguró que las reclamaciones de Mariana serían desestimadas en cuanto fueran presentadas. En menos de una hora emitió una orden de protección temporal sobre todo el patrimonio. Un récord incluso para Lucía, quien rara vez mostraba sorpresa, pero arqueó las cejas cuando el documento llegó tan rápido. Al salir, el cielo estaba encapotado. Las nubes se cerraban como telón antes de la tormenta. El teléfono de Lucía sonó cuando bajábamos los escalones del juzgado. Era el abogado de Mariana. Ella respondió en altavoz, dejándome oír cada sílaba. La voz de él temblaba mientras solicitaba una reunión para intentar un acuerdo. Lucía contestó con la frialdad profesional que yo ya conocía: «Todas las comunicaciones deberán ser por escrito, y la intromisión de Mariana en un servicio religioso será incluida en cualquier respuesta formal». No intervine en la llamada. No era necesario. Había pasado años callando por la paz, por mi hijo, por la familia. Ese tiempo terminó en el instante en que Mariana pronunció $24 millones frente a su ataúd. Esa noche en casa, abrí la carta en video. Mi hijo estaba sentado en la silla junto a la ventana, la misma en la que solíamos leer juntos cuando era niño. Su voz era serena, el tono claro y seguro pese a la fragilidad que se notaba. Habló de la fundación que deseaba que yo creara de becas para jóvenes, de un jardín conmemorativo detrás del laboratorio de tecnología. Habló de mí, de cómo lo sostuve, de la fortaleza que esperaba que siguiera mostrando cuando él ya no estuviera. Y al final dijo algo que nunca olvidaré: «Si ella regresa, necesito que te mantengas firme, no solo por mí, sino por ti». Ella se alejó de mí. «Pero tú, mamá, tú nunca lo hiciste. Te mereces todo lo que te dejé. Te elegí a ti». Reproduje esa parte 2 veces, dejando que esas palabras se asentaran en mi pecho como una mano firme pero dulce. No lloré. No esa noche. Ya habría tiempo para eso. Ahora tenía una decisión que tomar. Abrí el cajón del escritorio y saqué un bloc de notas. Escribí 3 nombres. 3 personas que estuvieron ahí cuando Mariana no. 3 testigos de hechos, 3 que conocían verdades. Una con acceso a registros hospitalarios, otra que archivó los contratos de desarrollo. La tercera guardaba correos personales jamás revelados. No era venganza, era protección. No dejaría que ella reescribiera su historia. No mientras respirara, no mientras su voz siguiera conmigo. A la mañana siguiente, la noticia comenzó a correr. No sobre el dinero, eso vendría luego, sino sobre lo ocurrido en la iglesia, la entrada de Mariana, el enfrentamiento, el silencio que siguió. Mi teléfono sonó antes del amanecer, viejos vecinos, primos lejanos, gente de la que no sabía en años, llamando para preguntar cómo estaba. Pero bajo la preocupación había algo más.
Curiosidad, dudas, un ligero matiz de sospecha en las voces de quienes dejaban mensajes como si aún no supieran a qué versión aferrarse. No devolví ninguna llamada. Me senté en la mesa de la cocina con una taza de café cargado entre las manos y miré cómo el cielo comenzaba a aclarar sobre el patio trasero. El mismo patio donde mi hijo corría de niño, donde hacíamos carne asada, los domingos donde planté "No me olvides" junto a la barda durante su primera quimioterapia. Era un refugio silencioso ideal para ordenar pensamientos, pero esa calma no duró. A media mañana, Mariana publicó una fotografía, una imagen recortada de mi hijo, tomada hace años que ella no tenía ningún derecho a difundir. La leyenda era breve: con el corazón roto por decir adiós al amor de mi vida, que se haga justicia. Y entonces llegaron los comentarios. La mayoría provenía de desconocidos que no sabían o no querían saber la verdad. Tomaron su versión y la hicieron arder como pasto seco en verano. Aparecieron emojis de consuelo, palabras como valiente, injusto, trágico. Algunos hablaban de abogados. Uno incluso escribió que ella debía luchar por lo que era suyo. Fue ahí cuando todo cambió. Yo ya esperaba un pleito legal, tenía los documentos asegurados. Pero esto era distinto. Era público. Era imagen. Y si algo había aprendido en la última década era que la gente cree lo primero que ve, aunque sea una mentira descarada. Le envié un mensaje a Lucía. Su respuesta llegó al instante: ya lo estamos monitoreando. Estamos armando una línea de tiempo para desmentirla. En menos de una hora, Jimena, la directora financiera de la empresa de mi hijo, me llamó para decir que ya se había recibido 2 llamadas de periodistas preguntando por la viuda. Jimena pronunció esa palabra con un tono agrio que agradecí. Le pedí paciencia. No íbamos a reaccionar. Íbamos a responder. Y hay una diferencia esencial entre ambas cosas. Al mediodía conduje al centro para reunirme con Lucía. Había apartado una sala en una biblioteca privada que antes fue banco. Muros gruesos insonorizados. No queríamos filtraciones. Lo que teníamos que planear ya no era solo legal, era reputacional. Lucía desplegó el plan en 3 fases. Primero, reforzar la posición legal con la orden temporal del juez y avanzar hacia una moción permanente que bloquease cualquier intervención de Mariana. Eso ya estaba en proceso. Segundo, reunir toda la evidencia personal que mi hijo había dejado y la documentación aportada por su círculo más cercano. Jimena tenía correos y agendas que demostraban que Mariana jamás estuvo presente durante su enfermedad. Miguel guardaba los registros autenticados del divorcio y los acuerdos patrimoniales. Daniel, el enfermero de la clínica oncológica, había preparado una declaración por escrito sobre la última semana, incluyendo la visita que Mariana nunca hizo. Tercero, y esta parte Lucía la había reservado para el final, organizar un acto público. No un simple comunicado ni un trámite jurídico, sino algo real, visible, un compromiso abierto con la fundación que mi hijo soñó. Lucía sostenía que la mejor defensa no era solo un tribunal, era la gente. Y tenía razón. Fijamos fecha 3 días más tarde. El lugar, el salón principal del ayuntamiento. El alcalde Yabamas ya había mostrado su apoyo a la fundación meses antes, cuando mi hijo aún vivía y empezaba a darle forma a todo. Nosotros solo íbamos a continuar lo que él inició. Pero dejé claro algo: no se trataría de un espectáculo. Le dije a Lucía que debía mantenerse centrado en él, no en Mariana, no en mí. La causa, el propósito, el impacto en la comunidad, eso era lo importante. Aún así, sabía que Mariana aparecería. Y yo tenía que estar lista. Esa noche fui al viejo despacho de tecnología donde mi hijo solía pasar horas trabajando.
Todo estaba en penumbra, los muebles cubiertos por lonas y el aire impregnado de polvo. La empresa se había trasladado tras la compra, pero Jimena conservaba las llaves. Me esperó afuera y me condujo hasta su antigua mesa. La silla seguía en su sitio, igual que aquella taza con el asa astillada. La pizarra blanca todavía mostraba restos de anotaciones medio borradas sobre funciones de la aplicación con esa letra suya, que yo reconocería entre 1000. Jimena me dio un pendrive sin pronunciar palabra, colocándolo en mi mano con firmeza. Dentro estaban los últimos 2 meses de correos privados de mi hijo. Había quitado todo lo irrelevante. Lo que quedaba eran mensajes sobre la fundación, sus instrucciones médicas finales y los contactos con sus abogados en los días previos. Más tarde esa misma noche, me senté en mi propio escritorio aquel, donde corregía tareas cuando enseñaba en primaria, y abrí el pendrive. Encontré 3 correos con estrellas rojas, uno para Lucía, otro para Jimena y uno para mí. El mío nunca lo envió. Había quedado guardado como borrador. Decía: «Mamá, si estás leyendo esto, yo ya me fui. Y si ella aparece, sé que será difícil, pero necesito que recuerdes que tú eres la única que se quedó. Estuviste allí, cuando no podía caminar, cuando no podía dormir, cuando era más tubos que piel. Tú nunca saliste de la habitación, así que no dejes que ella reescriba lo que tú y yo vivimos. Yo te elegí a ti, no a ella. Nunca a ella». En ese instante cualquier duda se disolvió. No es que hubiera considerado rendirme, pero sentí una calma distinta, como si algo se acomodara dentro de mí. Había cargado con el dolor y la rabia toda la semana. Ahora tenía claridad. Mariana quería usar la opinión pública como su arma. Yo alzaría la verdad no solo en un tribunal, sino frente a cada persona que vio su publicación y creyó su mentira. 3 días después del funeral entré al ayuntamiento por la puerta trasera. Lucía lo había coordinado así. Menos ruido, menos miradas. El auditorio ya comenzaba a llenarse, prensa local, inversores del sector tecnológico, líderes comunitarios. La oficina del alcalde había confirmado su asistencia, no para hablar, sino para respaldar. Eso valía más que cualquier discurso. En papel el evento era sencillo, una dedicación, la presentación oficial de la Fundación Memorial Holbrook. Pero todos sabíamos que era más que eso. Era una declaración. Las sillas estaban alineadas frente a una gran pantalla. Una pancarta colgaba al frente. Un legado con propósito. El rostro de mi hijo aparecía en el programa con esa sonrisa discreta que siempre mostraba cuando estaba orgulloso, pero no buscaba reflectores. Esa sonrisa hablaría por él ahora. Lucía y Jimena se ocupaban del registro de la prensa. Miguel vigilaba la mesa lateral con los documentos legales listos. Daniel, el enfermero, acompañaba a los invitados mayores. Todos tenían un papel, todos entendían lo que estaba en juego. Las puertas se cerraron puntualmente. Lucía subió al podio y probó el micrófono con un golpe. No sonrió. No había ido a agradar a nadie. «Buenos días. Estamos aquí para honrar la visión y los valores de un hombre que vivió con una brillante discreción y dejó un plan para transformar vidas», dijo. «Lo que verán hoy no es sobre pérdida, es sobre intención, sobre claridad, sobre verdad». Se apartó y las luces se apagaron. La pantalla se iluminó con un video grabado 5 semanas antes de su muerte. Mi hijo estaba sentado en una silla, los hombros algo caídos, los ojos cansados pero fijos. El fondo era su oficina en casa, repleta de libros, plantas y fotografías que conocía de memoria. Su voz serena pero firme llenó la sala. «Si estás viendo esto, entonces ya no estoy por aquí.
pero quería explicar con mis propias palabras por qué tomé las decisiones que tomé. No quería confusión, no quería discusiones. Quería que la verdad hablara por sí misma. Nos continuó relatando su enfermedad, sus esperanzas para la fundación y su decisión de dejar todos sus bienes para mí y solo para mí. Sus palabras no eran un desahogo emocional ni un acto de revancha. Eran precisas, firmes. «Ella se fue», dijo sin titubeos. «Cuando más la necesité no estuvo. Y cuando logré algo que valía la pena volvió. No puedo permitir que eso marque mi legado. Estoy eligiendo a la persona que nunca me dejó». Cuando el video terminó, la sala quedó sepulcral. Ni un suspiro, ni un movimiento. Me puse de pie no por deseo, sino porque era necesario. Avancé hacia el podio sintiendo el peso de cada mirada sobre mí. Había dado clases durante 3 décadas, pronunciado discursos de graduación, despedidas y homenajes. Pero esto era distinto. No era un acto de celebración. Era un límite trazado ante todos. Agradecí a los presentes, reconocí la asistencia del alcalde y leí los nombres de los primeros beneficiarios de la beca. Después mencioné las escuelas locales que recibirían apoyo tecnológico. Expliqué el Fondo de Asistencia Médica de Emergencia, que llevaría el nombre de mi hijo. La gente escuchaba en absoluto silencio. Entonces afronté el tema sin rodeos. Algunos quizá hayan visto publicaciones, rumores, comentarios. No voy a contestar chismes. Voy a responder con pruebas. Jimena bajó las luces. La pantalla mostró los correos de mi hijo fechados, verificados, intercambios con Lucía, con Jimena, conmigo. Allí estaban sus planes, sus testamentos actualizados, la cancelación de seguros anteriores, todo el soporte irrefutable de su voluntad. Luego aparecieron documentos legales, el acta de divorcio, el convenio patrimonial, la renuncia de derechos. Resaltada en amarillo la línea con la firma de Mariana cediendo cualquier reclamo futuro. Y por último, la diapositiva final, una captura de un correo electrónico enviado por Mariana a un amigo cercano 6 semanas antes del funeral. Había llegado anónimamente al despacho de Lucía. Decía: «No me importa lo que cueste. Estoy volviendo para tomar lo que debería ser mío. Él me lo debía. Y si su madre quiere una guerra, estoy lista». Miré al público. Esa es su historia. Esta es la mía. Y esta fundación, este trabajo, este legado, pertenecen al hombre que lo construyó. No a quien lo abandonó. No a quien regresó cuando vio titulares. Primero un par de aplausos, luego más hasta llenar la sala. Regresé a mi asiento sin sonreír, sin inclinarme, solo asintiendo una vez. Mariana estaba allí. La había visto entrar tarde. Ocupaba la última fila, gafas oscuras, labios tensos. Cuando las luces se encendieron, se levantó y se marchó. No dijo nada. No causó una escena, pero el eco de sus tacones resonó con fuerza como queriendo que alguien la siguiera. Nadie lo hizo. Lucía se inclinó hacia mí. Ella va a contraatacar. No respondí. No hacía falta. Lo intentaría y nosotras estaríamos listas. Al terminar el acto, varias personas se acercaron. Me tomaron la mano. Me compartieron recuerdos de mi hijo, que desconocía un compañero de universidad, un mentor de una incubadora de tecnología, un padre agradecido porque su hijo había aprendido gratis con la aplicación que el mío creó en su último año. Esa misma tarde una foto del evento apareció en los noticieros. Yo en el podio, una mano sobre el atril, la otra sosteniendo el programa con el rostro de mi hijo, proyectado detrás. El titular decía: «Una madre protege el legado de su hijo». Y eso era exactamente lo que había hecho público, contundente, sin gritar, sin rabia,
pero con cada hecho afilado como una navaja. Al día siguiente, desperté con un silencio denso, sin mensajes nuevos, sin llamadas perdidas, sin correos de Lucía. Pero no confundí esa calma con paz. Era el tipo de silencio que precede a la tormenta. A media mañana Lucía me envió un solo mensaje: mantente alejada de las redes sociales. Su tono siempre era medido, pero sentí la urgencia detrás de esas 4 palabras. Obedecí sin hacer preguntas. No tuve que esperar mucho para entender. Jimena llamó poco después. Mariana publicó un video, un clip manipulado de tu hijo editado, para que parezca que se arrepintió de cambiar el testamento. Cerré los ojos y respiré hondo. El acto en el ayuntamiento la había golpeado y ahora estaba dispuesta a ensuciarse. Esa misma tarde, Lucía y yo nos reunimos en la sala privada del antiguo banco. Ella ya había descargado el video, hecho copias de seguridad, transcrito el contenido y asignado un equipo para analizar cada edición. No existía una grabación original que respaldara esas frases, ninguna evidencia en bruto. Era un montaje, pero lo bastante astuto para engañar a quienes querían creerle. Lucía giró la pantalla de su portátil hacia mí y presionó reproducir. La voz de mi hijo sonó, pero cortada, reorganizada, con pausas borradas. Lo hacían parecer inseguro, confundido. Luego entraba la voz de Mariana, dulce en apariencia, llena de falsa empatía, insinuando que yo lo había manipulado para dejarla fuera. El video llevaba por título: que la verdad sea escuchada. Ya circulaba por todos lados. Los comentarios cambiaron al instante. Extraños la llamaban valiente. Otros me tachaban de ambiciosa. Algunos aseguraban que había aislado a mi hijo durante su enfermedad, que lo alejé de sus amigos, que prohibí el contacto con su ex por celos. Las mentiras germinan rápido en terreno fértil, pero no nos alteramos. Lucía ya tenía el siguiente paso preparado. La primera parte era sencilla: publicaríamos el video íntegro, la versión sin cortes, con sello de tiempo y grabada de principio a fin. Miguel tenía el archivo original en un servidor protegido con múltiples capas de seguridad que demostraban su autenticidad. La segunda parte exigía más coordinación. Para el final del día, Jimena había conseguido autorización de 3 antiguos socios de mi hijo para compartir correos internos, actas de reuniones y mensajes personales en los que él expresaba su decepción con Mariana a lo largo de los años. En uno fechado 2 años antes de su fallecimiento, él escribió: ella volvió a contactar no para preguntar por mi salud, no para disculparse, solo para saber si la oferta pública ya se había concretado. Estoy cansado de fingir que a la gente le importo cuando no es así. Ya no me queda energía para esto. Lucía compiló todo en un paquete preciso, limpio, demoledor. Por su simpleza, un patrón de conducta irrefutable. A la mañana siguiente, dimos una conferencia de prensa. Sin adornos, sin escenarios espectaculares, solo una sala de conferencias, un proyector y carpetas impresas para cada asistente. Lucía abrió con una frase que retumbó en el aire: la desinformación es peligrosa. Aquí está la verdad. Reproducimos el video original. La voz de mi hijo intacta, serena, segura, explicando sus decisiones con claridad, sin titubeos, sin dudas. Me nombró como su única representante, su cuidadora, su única familia. Entregamos toda la evidencia por escrito. Permitimos preguntas. No dimos discursos elaborados ni giros dramáticos. Solo hechos. Hechos imposibles de refutar. Mariana no respondió públicamente, pero ya no hacía falta. Su credibilidad estaba resquebrajada. Esa noche, uno de los blogs locales que antes la había alabado publicó una discreta retractación. Otro eliminó por completo el video manipulado.
Un tercero subió una comparación línea por línea, mostrando cómo había sido alterado el clip. Aún así, para mí no era suficiente. Los hechos estaban de mi lado, pero yo buscaba algo más que hechos, necesitaba una claridad total. Tomé una decisión. Llamé a Jimena y le pedí que difundiera el memorándum interno que mi hijo escribió durante su última hospitalización. Había sido dirigido hacia la junta directiva de su empresa, pero su contenido era profundamente personal. En él delineaba su plan para la fundación, las razones para crearla en mi nombre y su deseo de apartar cualquier vínculo con quienes lo habían abandonado. Al final escribió: «No quiero que mi nombre sea usado para nada falso, nada superficial. Si la gente va a recordarme, que sea por lo que realmente hice y por quien realmente me apoyó». Lucía dudó antes de dar su aprobación. Era un documento poderoso, pero avivaría el fuego. Le dije que eso era exactamente lo que pretendía. Al mediodía el memorándum salió a la luz, con el respaldo de la Junta y de la Fundación. No atacaba a Mariana de forma directa. No mencionaba su nombre. Pero su sola existencia desmentía todas sus mentiras como un rayo atravesando la oscuridad. Por la noche comenzaron a llegarme mensajes inesperados, sobrevivientes de enfermedades terminales, cuidadores familiares que habían visto a sus seres queridos apagarse lentamente. Me escribían para decir que comprendían, que me creían. Ellos también habían visto a personas aparecer demasiado tarde, solo para reclamar algo que no merecían. Pero ni eso me bastó, porque Mariana aún no había terminado. Esa misma noche Lucía me llamó. Presentó una moción para impugnar el testamento. Alega que tu hijo fue coaccionado. Dice que no tenía capacidad mental cuando firmó los cambios finales. Le pregunté qué tan fuerte era esa alegación. Débil respondió: «Pero nos obligará a responder formalmente. Abrirá los registros». Le dije que no me asustaban los registros. «Déjala que siga. Cuanto más profundo escarbe, más encontrará lo que intentó ocultar. Esto ya no se trata de una mentira, se trata de carácter. Y el carácter trasciende cualquier cantidad de dinero». La moción llegó tarde un jueves. Lucía me reenvió el archivo con su estilo habitual, limpio, anotado, y con una breve nota al final: «No necesitas responder aún, pero deberías leerlo». Leí cada página con atención absoluta. El equipo legal de Mariana me acusaba de ejercer influencia indebida. Alegaban que había manipulado emocionalmente a mi hijo, que lo había aislado, que lo había presionado a reescribir su testamento, cuando su mente estaba nublada por la enfermedad y la medicación. Me llamaban controladora, opresiva, despiadada. Me quedé sola en la mesa de mi cocina, la misma en la que alguna vez extendí proyectos escolares, y tarjetas de vocabulario, la misma, donde le rapé la cabeza a mi hijo, tras su primera quimioterapia, haciéndolo reír mientras el cabello se caía en mechones. Y ahora esa mesa sostenía una acusación de que yo lo había doblegado, de que había usado su dolor para mi beneficio. Me permití sentirlo todo. No la rabia, todavía no, sino el dolor. Un dolor antiguo, pesado, que pensé haber superado y que volvió a instalarse en mi pecho. Porque leer esa moción era revivir cada instante a su lado, cada vez que sostuve una bolsa de vómito en una mano y sus dedos en la otra, cada ocasión en que presioné el botón de morfina cuando la enfermera no llegaba a tiempo. Me llamaban despiadada, pero ellos no estaban allí cuando yo le leía en voz baja mientras él sufría náuseas, cuando cambiaba las sábanas a las 3 de la madrugada, cuando le masajeaba los pies para que pudiera dormir. Ellos no estuvieron la noche en que mi hijo despertó gritando sin recordar en qué año vivía. No estuvieron la tarde en que, con plena lucidez, me pidió que me asegurara de que ella
nunca recibiera un solo centavo. Yo sí estuve. Así que dejé que ese peso me atravesara, no lo rechacé, no lo evadí. Me serví un vaso de agua. Permanecí quieta, completamente inmóvil, dejando que las palabras se asentaran en mí. Y me recordé exactamente quién era. No la mujer que describían en un escrito, sino la madre, que nunca se fue. A la mañana siguiente me reuní con Lucía en su despacho. Ella ya tenía redactada nuestra primera respuesta, pero antes de firmar cualquier cosa nos quedamos en silencio durante un rato. Me miraba como esperando que cediera, que explotara en rabia o que me derrumbara en llanto. No hice ninguna de esas cosas. Solo dije: vamos aquí a hacerlo limpio. Vamos a hacerlo definitivo. Lucía asintió con una leve sonrisa de aprobación. Acordamos preparar una declaración jurada completa, el testimonio de Daniel, como enfermero, la declaración de Jimena como directora financiera, los documentos autenticados de Miguel. Incluiríamos toda la cadena de correos que demostraban los deseos de mi hijo, su grabación de voz, su memorándum personal, todo. Pero yo no quería que el siguiente paso fuera únicamente legal. Necesitaba algo más. Le dije a Lucía que quería escribir una carta no para el tribunal, sino para la Fundación para la Comunidad. Ella vaciló un momento, pero aceptó. Ese fin de semana tomé una pluma y la escribí a mano sencilla, directa. Yo no soy la voz de mi hijo, pero soy el eco de lo que él creía. Él creía en la justicia, en la decencia, en la verdad, que no necesita gritar para ser escuchada. Construyó lo que construyó no por fama ni por legado, sino porque quería resolver un problema, dejar algo útil detrás. Yo permanecí a su lado. No lo hice por recompensa, no lo hice por reconocimiento. Lo hice porque lo amaba y porque creo en lo que él soñó, que esta fundación sería. La semana siguiente, Lucía presentó la refutación completa. Era más extensa que la moción original, más precisa, respaldada con pruebas irrefutables. Luego esperamos. Durante ese tiempo, Mariana hizo exactamente lo que imaginaba. Acudió a la prensa, concedió entrevistas, interpretó el papel de la viuda desconsolada, habló de amor, de memoria, de un corazón roto. Mostró fotos cuidadosamente elegidas. Lloró cuando las cámaras lo requerían. Pero algo había cambiado. El público ya no estaba tan convencido. Algunos medios empezaron a usar la palabra supuesto al mencionar sus acusaciones. Otros periodistas citaban el video completo, los correos, las contradicciones claras entre lo que ella decía y lo que los documentos probaban. La verdad no siempre avanza rápido, pero lo hace con constancia y firmeza. Lucía me advirtió que podrían pasar semanas hasta que el juez evaluara la moción. También me dijo que Mariana intentaría forzar una audiencia, alargar plazos, desgastarnos con el tiempo. Le respondí que no me preocupaba. Ya había esperado cosas mucho peores. Había esperado resultados de sangre, diagnósticos de biopsia, y soportado el sonido incesante de máquinas en la noche. Esperar audiencias y revisiones no podía para asustarme. No después de ver a mi hijo apagarse poco a poco, día tras día, hora tras hora. Y así, mientras aguardábamos, me mantuve ocupada. Pasaba las mañanas en la oficina de la Fundación revisando solicitudes de becas, reuniéndome con el nuevo director, organizando comités de evaluación. Me aseguraba de que el trabajo avanzara. Mantenía mis manos ocupadas para que el corazón no se ahogara con el peso de la espera. Una tarde, mientras revisaba reportes de presupuesto, una voluntaria entró con una carta. Estaba escrita a mano sin remitente. Dentro un mensaje sencillo. No estás sola. Yo te creo.
Vi a mi hermana ser destruida por alguien como ella. Gracias por hablar. Sin firma, solo esas líneas. Me recordó que todo lo que hacíamos no era solo por patrimonio o herencia. Era por colocar la verdad en el sitio que le correspondía. No con escándalo, sino con precisión. No con gritos, sino con hechos irrefutables. Eso era lo que Mariana jamás exenedió. Creía que el poder residía en el ruido de acusaciones grandilocuentes. Yo había aprendido que el poder real está en la constancia, y yo sería constante hasta el final. La decisión llegó un miércoles sin alboroto. Sin cámaras, sin flashes, sin titulares ruidosos. Solo un mensaje de Lucía el tribunal había resuelto. Me envió la copia oficial 212 páginas. Las leí todas. La moción para impugnar el testamento fue rechazada por completo. Sin juicio, sin audiencia. El juez concluyó que las pruebas eran claras y contundentes. Mi hijo tenía plena capacidad mental y tomó sus decisiones de forma consciente. No había indicio alguno de coacción, manipulación ni presión externa. Las acusaciones de Mariana fueron calificadas como infundadas, especulativas y en varias secciones intencionalmente engañosas. Esa última frase valía más que cualquier otra. Intencionalmente engañosas. En el lenguaje judicial significaba algo más que perder. Significaba quedar expuesta, vulnerable, con consecuencias a la vista. El siguiente movimiento llegó más rápido de lo que incluso Lucía anticipó. En 48 horas, el tribunal programó una audiencia para evaluar posibles sanciones contra el equipo legal de Mariana por abuso del proceso, intento de engaño y manipulación de pruebas en un tribunal testamentario. Al inicio pensé no asistir. Me repetí que el rechazo bastaba, que no necesitaba presenciar el resto, que ya había logrado lo esencial: proteger los deseos de mi hijo, salvaguardar su legado. Pero 2 días antes, Lucía llamó. Mariana había presentado una petición de último minuto. Pedía que la audiencia fuese privada, alegando angustia emocional que podría dañar su reputación y dificultar que encontrara trabajo y reconstruyera su vida. El juez negó su solicitud. Fue entonces cuando decidí que estaría allí, en la última fila, testigo silenciosa del cierre de esta historia. Llegué temprano el día señalado. La sala era pequeña, sin medios, solo las partes, sus abogados y personal del tribunal. Lucía se sentó a mi lado con postura relajada pero firme. Mariana entró 5 minutos antes con un traje azul marino demasiado formal para el lugar. Llevaba el cabello recogido en un moño descuidado. No recorrió la sala con la mirada. Sabía que yo estaba allí, pero no me buscó. El juez entró. La audiencia comenzó sin ceremonias, sin teatralidad. Fue un análisis minucioso de los hechos, la moción presentada por Mariana, el video que difundió cómo fue manipulado, las declaraciones juradas que desmentían su versión. Examinaron registros financieros, historial legal, el patrón de sus comunicaciones con gente cercana a mi hijo, el momento exacto de su reaparición, sus publicaciones en redes, antes y después del funeral. Desmenuzaron cada parte exponiendo contradicción tras contradicción. Su abogado intentó alegar que ella había sido engañada, que no entendía los riesgos, que actuó cegada por el dolor. Pero el juez lo interrumpió con palabras que jamás olvidaré. El dolor de perder a un hombre que abandonó no justifica la manipulación de este tribunal. Al final quedó claro: las sanciones serían severas. El abogado de Mariana enfrentaría ahora una revisión formal por parte del Colegio de Abogados del Estado. Ella además tendría que cubrir los honorarios legales derivados de su moción fraudulenta. La cifra era significativa. El tribunal ordenó el congelamiento de sus cuentas hasta que cumpliera con el pago.
No era cárcel ni un escándalo nacional, pero era la justicia en su forma más clara, la verdad, presentando su factura. Observé su rostro mientras el juez leía la resolución. No mostró emoción alguna, pero sus manos delataron la tensión, apretando y soltando una y otra vez en un vaivén inquieto. Cuando el juez dio por terminada la audiencia, Lucía y yo nos pusimos de pie. No nos dirigimos a Mariana, no hubo palabras, no hubo miradas prolongadas. Al caminar hacia la salida, ella giró levemente, no lo suficiente para encontrarse con mis ojos, pero sí lo bastante para que viera la vacuidad en los suyos. Había entrado hasta esta batalla, creyendo que podía torcer la realidad a su conveniencia. Salió con su nombre manchado en los registros oficiales del tribunal, sus finanzas congeladas y su historia exhibida como un entramado de mentiras. Esa misma tarde, Lucía envió un comunicado breve y profesional a los medios vinculados con la Fundación Holbrook, respeta los hallazgos del tribunal y continuará comprometida con la misión definida por su fundador. Consideramos este asunto concluido. Sin alardes, sin revancha, solo cierre. Esa noche me senté sola en el jardín, en el mismo banco donde mi hijo se había sentado después de recibir su primer resultado limpio. Respiré hondo. No era paz absoluta todavía, no, pero sí la tranquilidad que llega cuando una puerta finalmente se cierra. En las semanas posteriores la fundación prosperó. Llegaron más propuestas de colaboración de las que podíamos aceptar. Los primeros beneficiarios de las becas comenzaron a ser seleccionados. El jardín conmemorativo detrás del laboratorio empezó a cobrar vida. En cuanto a Mariana, desapareció del ojo público con la misma facilidad con la que había desaparecido de la vida de mi hijo 15 años atrás. Sin nuevas publicaciones, sin entrevistas, sin correos ni intentos de contacto. Un día recibí un sobre sencillo sin remitente con mi nombre escrito al frente. Dentro no había carta, solo una fotografía antigua de mi hijo a un niño y un pequeño papel con una sola palabra: perdón. No respondí. No hacía falta. Ese capítulo había concluido no con gritos ni celebraciones, sino con la certeza serena de haber protegido lo que realmente importaba. Aún recibo cartas de mujeres que nunca he visto, de hijas que han visto sufrir a sus madres, de madres que han visto a sus hijos volverse desconocidos. Ellas no piden milagros, solo verdad. Y eso les doy simple, firme, inquebrantable. No estás sola, nunca lo estuviste. Tu historia no termina con el abandono. Puedes trazar la línea, puedes tomar el bolígrafo de nuevo. Y aunque el mundo nunca aplauda tu paz, es el aplauso más importante, más